Muy buenas noches. Vamos a empezar este programa con citando esa frase que hizo famosa la relación de Fox con Fidel Castro: comes y te vas. Bueno, pues en este caso, el gobierno de Enrique Peña Nieto le dijo al grupo interdisciplinario de expertos independientes, después de que presenta su informe: informas y te vas. Pero en realidad no se pueden ir, porque ellos personalmente abandonarán el país, estas 5 personas que vinieron durante más de un año a tratar de resolver el enigma de qué pasó con esos estudiantes normalistas de Ayotzinapa que fueron capturados en Iguala por la policía local y desaparecieron. El Estado mexicano ha sido incapaz de dar con ellos. Un Estado moderno, con una cantidad enorme de recursos para estos propósitos. Un ejército de 250,000 de personas, policías federales de todo tipo. Y no pueden darnos la explicación de qué sucedió ese septiembre de 2014 en Iguala. Bueno, el informe, y aquí lo vamos a discutir, en la prensa internacional ya tuvo una repercusión. En El País, un periódico español, dice que fue una bomba que le explotó al gobierno mexicano. No supo realmente qué hacer con el informe, con un grupo independiente y de expertos que le señala que no hubo tal verdad histórica, que no se sostiene, que en cambio los testimonios que avalan esa verdad histórica, entrecomillado, pudieron haber sido producto de qué nos imaginamos. Bueno, de torturas, y a esas alturas ya estamos curtidos y expertos en esto. Que la quema de cuerpos en el basurero de Cocula no pudo haber tenido lugar, como se dice, y que el único fragmento óseo de uno de los estudiantes que ha sido ya identificado, pues alguien estuvo manipulando en el río San Juan un día antes de que se encontrara, y tenían unas bolsas similares. Todo esto es lo que vamos a discutir aquí y no nos dará tiempo, ¿eh? Así que el tema solo lo vemos aquí y síganlo ustedes por su lado. A mí me gustaría decir que el informe del GIEI, del Grupo de Expertos Independientes, Internacionales Independientes, me parece una cosa muy buena en el siguiente sentido, y después voy a acotar. Es una radiografía del sistema mexicano de procuración e impartición de justicia. Así lo vería yo. Más allá, no le resto desde luego importancia a los 43 desaparecidos, pero es una verdadera radiografía de cómo opera aquí el sistema de procuración, esto es el Ministerio Público, y la justicia, estos son los jueces, ¿no? Y desde luego las policías. ¿Qué dice este informe? Rechaza la verdad histórica, pero no nos ofrece una verdad alternativa, salvo la del sistema de procuración de justicia. ¿Y por qué digo que es una radiografía? Porque nos dice que no han seguido líneas de investigación importantes, es una de sus principales conclusiones, porque han torturado a los sospechosos, porque le han dado protección a los oficiales, digamos, a policías y militares, porque manipularon la evidencia y porque obstruyeron diligencias que quisieron hacer los integrantes del GIEI. Estos 5 elementos me parece que son los que, digamos, ameritan decir que es una radiografía, como estoy diciendo. Ahora, dicho esto, sí me parece que medimos con varas distintas a el grupo y a las instancias oficiales. Y tenemos derecho a medir con 2 varas, porque unas son las autoridades y otros son eso que llaman coadyuvantes, ¿no? Digamos, vinieron aquí, no tienen todas las armas, no tienen, etcétera. Pero yo quiero imaginar que si después de 1 año y medio la Procuraduría hubiera llegado con estas conclusiones y sin ofrecernos, como tú decías, Lorenzo, en 1 año y medio no se ha podido encontrar
ningún cuerpo y etcétera, hubiéramos dicho, sí, que pues la Procuraduría no hace bien su trabajo. El grupo del GIEI ofrece incertidumbre. Seguimos en las mismas que no sabemos, no tenemos idea alguna de qué pasó con los 43 y fue año y medio. Ese plazo de gracia no se lo hubiéramos dado jamás a las instituciones. Hay dos dimensiones del informe. Una interna, porque apunta al desorden que hay en el gabinete de Enrique Peña Nieto en el tema de derechos humanos y seguridad, porque el Estado mexicano había venido sosteniendo, y Miguel Ruiz Cabañas lo afirmó en Washington, el Estado no es el responsable de la violencia criminal, sino las bandas criminales. Después de que lo dijo, se desencadenó una cadena de hechos que llevaron a que pidieran disculpas formalmente el secretario de la Defensa, el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, y el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, que de una u otra manera reconocieron que por supuesto que México vive una profunda crisis de derechos humanos. En ese sentido lo que estamos viendo es el sálvese quien pueda frente al tema de derechos humanos. Vamos a ver quién es el responsable de ese desastre, de ese desorden que señala el GIEI, que ya había venido señalando. Sí. Hay un hecho muy revelador. Quienes han guardado un discreto silencio, una actitud muy cuidadosa, es la Procuraduría General de la República, porque al parecer está preparando su propio informe, su propio relato de lo que encontraron en la Procuraduría que les deja Murillo Karam a Arely Gómez y lo que hicieron o dejaron de hacer. También ha sido discreta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sí. Vamos a ver cómo se acomodan. Por tanto, de entrada, el Estado mexicano se quedó sin mensaje, se quedó sin claridad y se quedó sin estrategia, porque el presidente de la República tampoco parece tener claridad sobre el hecho. En lo internacional, este informe simplemente confirma lo que la mayor parte de la comunidad internacional ya está diciendo. La crisis de derechos humanos en México es monumental. Tiene una magnitud que merece la atención de la comunidad internacional. Y ya no solo estamos hablando de ONGs críticas tradicionalmente como Amnistía Internacional o America's Watch, sino jefes de Estado, para empezar el Departamento de Estado de Barack Obama, que viene y dice sobre la crisis, y segundo, la canciller alemana Angela Merkel, que en una visita de Estado le dice al presidente, los ayudamos a que resuelvan Ayotzinapa. Por tanto, el informe del GIEI es una confirmación de que en ese tema se vienen algunas de las batallas de un régimen que se quedó sin relato, sin estrategia, sin protagonistas y sin credibilidad, ni dentro ni fuera de México. No mencionaste también las declaraciones de Hillary Clinton, quien podría ser la próxima presidenta de Estados Unidos, durísimas también en relación con la tortura, en fin, con todo esto que ha estado pasando acá, con lo de los estudiantes también de Ayotzinapa. A mí me parece que es decir, que el gobierno tendría que responder puntualmente a lo que se ha dicho. Es decir, si no está de acuerdo en que los señalamientos que hace la GIEI son correctos, pues tiene que presentar también un contrainforme o una aclaración o un informe propio diciendo, no es cierto, esto pasó así y así, no, esto no es cierto, no, en fin, si es que tiene con qué, yo no lo sé. Si tiene elementos, tendría que decírnoslos también para, en todo caso, tener... Ahora, yo coincido con Amparo en que la cosa quedó más confusa, porque por un lado tienes a los especialistas argentinos diciendo no hubo fuego, y luego tienes esta última comisión del tercer dictamen, esta comisión de expertos de fuego diciendo sí hubo fuego, y los especialistas, el GIEI diciendo no le creemos al tercer dictamen, faltan elementos de consistencia científica, está muy endeble científicamente, aunque ahí sí, yo sí señalo que hay una doble vara, porque con su experto José Luis Torero,
pues ahí no hubo ninguna prueba de nada y sin embargo validaron su dictamen en el sentido de que no había habido incendio. Pero yo lo que digo es, le salió contraproducente haber invitado, porque fue el gobierno el que invitó al grupo interdisciplinario, al GIEI, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él los invitó, pero si tú, repito, suponiendo sin conceder, porque yo no tengo todos los elementos, tú sembraste en el río San Juan unos restos que podrían haber sido de alguien. Si no hubo incendio, o si sí hubo incendio, pero tú sabes que los mataron en otro lado, si no tienes todos los elementos, si quizá hubo policías federales interviniendo de una u otra manera, o incluso militares, pues entonces, ¿para qué los invitas? Pues te van a echar todo a perder, peor tantito te van a poner. O sea, si todo eso era cierto, era absolutamente irracional de parte del gobierno invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mejor te quedas un poco con la duda, es decir, esta es nuestra verdad histórica, aquí están los elementos, asumo el costo, digamos, de falta de credibilidad, pero si invitas, se te va a poner más complicado. Yo me imagino que quien haya tomado la decisión sobre esas bases, a menos que hayan calculado que efectivamente tenían todos los elementos, pero más bien nos quedamos con más dudas que certezas. Un detalle, lo que pasa es que cuando un país se abre no es a conveniencia del presidente de la República. Se abre al comercio, se abre a la inversión extranjera, se tiene que abrir a los criterios que impone la comunidad internacional, y el legitimador de este siglo y de parte del pasado son los derechos humanos, les guste o no les guste. Aunque vayas saliendo perdiendo. Por supuesto. Bueno, no violes los derechos humanos. No, por Vamos, supuesto. ese es el punto de Esa es la partida. solución. Pero si ya había ocurrido, pues entonces fue irracional. Aquí quedan una cantidad enorme de elementos. Se nos señala ahora que hubo bloqueos varios kilómetros alrededor de Iguala y que en esos bloqueos participó la Policía Federal. Entonces ya nos tiene que responder eso. Todos sabemos que el ejército tuvo por lo menos información y está en el centro de Iguala. Y una de las tareas del ejército cuando ya lo hacen policía, porque la policía no sirve, es recabar inteligencia. Y no se le permite a la comisión confrontarse directamente con los militares, preguntarles, que porque eso no es el debido procedimiento. Entonces se escudan en el debido procedimiento porque yo supongo que el gobierno federal tiene temor en relación al ejército, al fuero que en realidad sí tiene el ejército y que no les gusta que alguien de fuera venga a plantearles estas preguntas. Entonces dice María Amparo, pues tanto tiempo que se quedaron aquí y ¿para qué se quedaron? Para darnos nada más dudas. Ellos pueden responder, es que nos quedamos todo ese tiempo porque nunca nos permitieron nos dieron la colaboración. Y entonces tenemos ahora que decir que sí, que los teléfonos celulares, algunos de los teléfonos celulares siguieron funcionando cuando la verdad histórica decía que ya estaban destruidos y los estudiantes muertos. Entonces, ¿cómo es que están funcionando? ¿Quién los hizo funcionar? En fin, quedan un montón de preguntas todavía. Sí quedan, como tú dices, un montón de preguntas y yo acepto esa parte del informe donde dicen que hubo una obstrucción de las diligencias y por tanto tampoco podían dar esos resultados. El expediente no se va a cerrar porque se haya ido el GIEI y lo va a perseguir, así como la Casa Blanca lo va a perseguir. Entonces creo que si quieren salvar cara, si quieren quedar un poco mejor frente a la comunidad internacional y nacional, tendrían que hacer, si tienen con qué, como dijo Crespo, contestará si torturaron, si evitaron diligencias, si no están siguiendo líneas de investigación y si están protegiendo a los de esos y darnos argumentos convincentes de por qué no. Un contrainforme nos tiene que dar una razón pública, ¿no? Habrá que esperar al informe de la Procuraduría General de la República. Ese va a ser clave, ese libro blanco va a ser fundamental para poderlo contrastar y acercarnos un poquito más a una verdad elusiva. Va a tener que ser muy bueno, porque con la desconfianza que hay, pero nos vamos a un corte y espérenos. Los calendarios pueden ser juguetones y hacer que coincidan
hechos contradictorios, contrastantes, y eso sucedió en Europa el sábado pasado, porque ese día en España nuestro Fernando del Paso, acompañado de su esposa, fue a recibir el premio Cervantes, muy prestigiado, y en su discurso fue durísimo. Durísimo porque habló claramente del México, de la corrupción, la violencia y la impunidad y la pobreza. Y no solo eso, sino que dijo que estábamos en una espiral hacia el autoritarismo. Y en ese sentido fue el México lúcido, crítico, la razón que condena lo que está pasando en el país desde reivindicando así la autonomía y la independencia de una parte de México. Ese mismo día, la revista Hola saca un amplio reportaje en el que dedica la portada a la primera dama mexicana, Angélica Rivera. Se refiere al viaje que hicieron el presidente y su esposa por Alemania y Dinamarca, y la revista le dedica 12 páginas, la portada y 11 páginas más, 24 fotos, en 12 de las cuales aparece el presidente. Por tanto, no es solo un reportaje sobre la primera dama, sino es sobre el presidente y la primera dama. Más allá de lo que puedan opinar mis compañeros y compañeras sobre este tema, me parece que me quedo en estas dos imágenes porque pareciera que Los Pinos prefiere ese acercamiento oropelesco a los medios de comunicación frívolos, porque prefieren no someterse a la crítica y que simplemente se discuta si le quedaba bien el vestido, si era elegante y apropiado para las circunstancias, en fin, esos temas que tienen su interés, por supuesto, no los menosprecio, pero que frente al discurso de Fernando del Paso, que por cierto también reconoció a su esposa una y otra vez, muestran el contraste entre los dos Méxicos, brutal, terrible. Hay algo que recuerda al Porfiriato y a las fiestas del centenario, cuando por un lado se tiene la gran celebración ante el resto del mundo y donde sí es muy importante la ropa y cómo van vestidos, y si el marqués de Polavieja venía con su preciosa hija y si los dos representaban a la vieja Europa que reconoce a México, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la vez está el otro México, el que se prepara a entrar a un periodo extraordinariamente violento, y don Porfirio, francamente, no se la solió. Se le cayó el teatro muy rápido. Aquí, Fernando del Paso dice que México está camino, no al autoritarismo, Sergio, dice algo más serio. Dice totalitarismo. Es cierto. Yo creo que ahí también le exageró, aceptando básicamente lo que dice, que hay una decadencia. México está en decadencia. Antes creíamos en nosotros, ahora ya no. Y pone la culpa de esto en dos: en los políticos corruptos, ineptos, etcétera, y en una sociedad bulímica. También en la sociedad pone la responsabilidad de lo que está pasando. Pero probablemente México no puede ir al totalitarismo, no porque no quieran, sino porque no pueden. Lo acabamos de ver en el segmento anterior, en el caso de Ayotzinapa y de los 43 estudiantes. Se han hecho unas bolas que no hay forma de organizarse. Y un Estado totalitario, piénsese en la Unión Soviética recién surgida al principio del siglo XX, piénsese en el nacionalsocialismo, piénsese en Mao, China, son estados que sí están muy bien organizados. Y todos esos tienen una ideología. Aquí el nuestro no tiene nada que se asemeje a una ideología. Así que creo que le exageró un poco Fernando del Paso, pero está bien. Ahorita coincido contigo, perdón. Así adelante. No, pero es que es sobre lo mismo. Sí, totalitarismo, de hecho, ni siquiera México nunca lo fue.
Era un régimen de partido hegemónico, no de partido único. Era un régimen autoritario, pero que tiene diferencias respecto al totalitarismo. Y pensar en una vuelta a eso, de hecho, algo que nunca fuimos, pues es simplemente una declaración de que vamos mal. Estoy de acuerdo, vamos muy mal. La seguridad, bueno, todo lo que nos dejó la guerra de Calderón, que no ha sido superado por este gobierno, en sentido de violencia, de inseguridad, de violación de derechos humanos, etcétera, pues claro que en ese sentido vamos peor. Y en muchos otros, pero yo creo que el fenómeno, lo que ha salido mal en estos años es lo contrario de un totalitarismo, es la dispersión del poder. Claro, buscando una democracia necesitábamos descentralizar el poder político, quitarle algo del poder al presidente y que se fuera al Congreso, a la Suprema Corte, quitar del poder a un partido hegemónico y que se fuera a los otros, que serían contrapeso. Y lo que ha pasado es que sí ha habido una dispersión del poder sin los mecanismos y sin los acomodos adecuados para que haya rendición de cuentas. Entonces lo que tenemos es, en lugar de un federalismo, que era lo que se buscaba, pues un sistema feudal, donde los gobernadores hacen exactamente lo que se les pega la gana, sin ningún control, gastan el dinero como locos. Ya se está tratando de corregir con las leyes un poco, pero se soltó eso totalmente. En lugar de un partido hegemónico tenemos una partidocracia, donde sí hay pluralismo y sí hay alternancias. Lo vimos el año pasado, este año seguramente lo vamos a ver, pero que eso no se traduce en un combate serio a la corrupción ni a la impunidad. Entonces, creo que el fenómeno que estamos viviendo en estos años es de fragmentación del poder político sin que eso se traduzca en los contrapesos adecuados y por lo tanto en rendición de cuentas y por lo tanto no es democracia, es un sistema más feudal que totalitario, que no es que sea deseable ni que sea mejor, porque ninguno de los dos es democracia. Pero creo que para entender bien el fenómeno de estos años es al revés, es una fragmentación de poder, donde sindicatos, poderes fácticos, etcétera, de pronto se ponen por arriba del presidente y le imponen condiciones. Yo estoy de acuerdo que exagera Fernando del Paso, pero de repente es bueno que alguien exagere así porque si bien estamos diciendo que exageró, sí está prendiendo unos focos reales, unos focos rojos reales a los que tenemos que atender, todo este desprestigio con la democracia, la falta de credibilidad en nuestros políticos, la falta de credibilidad en las instituciones que sostienen a esta democracia, etcétera. Así que qué bueno que nos lo recuerden de una vez. Lo que no puedo entender, Sergio, cuando trajiste y propusiste el tema para ese interesante tema, además creo que lo armas muy bien con Fernando del Paso, el contraste, es qué pasa con el equipo de asesores y el equipo de comunicación sí. de la presidencia. Sabemos por experiencia pasada, ¿sí? El último escándalo de la primera dama fue cuando se retrató, o fue a raíz de que se retrató en la Casa Blanca, ¿sí? Sí. Y fue un reportaje, no sé si este fue de 12 páginas, dijiste, el otro fue de 8 páginas, y de ahí salió todo el escándalo. Si ya saben que esto causa irritación, porque además no solamente aquí entre la comentocracia, tú vas escuchas esto de Lola y causa irritación en muchos segmentos de la población. ¿Por qué entonces lo hacen? Ya si lo van a hacer, ¿por qué no cuidan el timing que decimos, ¿no? El momento en el que lo hace? Está del Paso hablando de nuestro país de una manera durísima, ¿sí? Y al mismo tiempo se está exhibiendo, como dice Sergio, el oropel. El mismo día sale la revista, el de que da el discurso. Entonces, lo único que puede salir de esto es contraproducente, es una falta de sensibilidad, porque yo no creo que el hecho de que salga 18 páginas en el Lola lo haga mejor o peor gobernante al presidente. ¿Sí? No creo que por las 18 páginas esté dejando de atender las políticas públicas, estemos de acuerdo o no con ellos, pero sí es una señal y sí cuentan las señales que cuando el GIEI está diciendo, oiga señor, en su país torturan, impiden, no dan los informes, violan sistemáticamente los derechos humanos, tú estés en una revista, ¿sí? Que te está pues placeando, claro. Y tampoco juega el papel, con esto cierro, el de vender a México. Si un reportaje como eso trajera inversión a México, vaya y pase, pero no, es la frivolidad con todas sus consecuencias negativas ante su imagen interna, ¿no?
Mira, es el síndrome del háganle como quieran, que es tan común porque las formas cuentan en uno y otro sentido. Las reuniones internacionales tienen un protocolo, por supuesto, y se espera un cierto código de vestimenta, vamos. Y te lo dicen, pero la comunidad internacional está dispuesta a aceptar diferencias, y menciono 3 casos clásicos. Gandhi, cuando fue a negociar la independencia de la India, llegó con su taparrabos y se metió a los palacios ingleses a negociarlo para venirnos más cerca. Evo Morales, José Mujica, es decir, son gobernantes que entienden la importancia de presumir, ostentar la austeridad republicana, de la que tanto todos los políticos que conozco citan a la frase de Benito Juárez, que habla de la medianía republicana. Aquí estamos ante el ejemplo. Es ofensivo por una razón. Si tú cuentas el número de veces que se cambia de vestido la primera dama, uno dice, pues ¿quién paga? ¿Quién está cubriendo estos gastos en un país que tiene más de la mitad de la población en pobreza extrema? Pues me parece que es incorrecto. Pero es el ejemplo que dejan. Voy a mencionar 3 casos de este síndrome de háganle como quieran. Duarte de Veracruz, Moreno Valle de Puebla y Miguel Ángel Mancera y el PRD en el Distrito Federal. Los 3 se comportan igual, háganle como quieran. Nosotros tenemos el presupuesto, nosotros tenemos el control. Que es la impunidad total, era lo que decíamos, ¿no? Que es lo que no había. En un sistema totalitario no es que haya democracia, pero están bajo control, por ejemplo, los gobernadores, de lo que, y si alguno funciona mal, se saca. En cambio, aquí hemos visto cómo dejan a los gobernadores, incluyendo ahora el de Veracruz, que se mencionaba que a lo mejor lo quitaban antes de la elección, pues ahí sigue como si nada. Es falta de control lo que hay ahora. Esta representación de lo que no es México no es eso. México es, como dices, un país con muchos problemas y una enorme pobreza. Ya no tenemos tiempo, pero Mujica en Uruguay, a su esposa, que era senadora, que también funcionaba como parte de la estructura política, cuando la van a entrevistar, está planchando en su casa porque no tienen servicio. Aquí debieron de haber llevado todo el ajuar en un avión muy grande, creo que tienen. Muy grande y muy moderno y muy elegante y muy seguro. En fin, tenemos que interrumpir, regresamos en unos segundos. Bueno, la semana pasada Enrique Peña Nieto anunció lo que el gobierno federal dice un cambio de paradigma en materia de drogas, de marihuana específicamente, pero en términos generales se hizo lo que ya había adelantado en alguno de estos foros que se organizaron para discutir la marihuana, si se despenaliza, hasta dónde, etcétera, o que se mantuviera el paradigma vigente. Hubo una crítica al modelo prohibicionista, ese que los Estados Unidos nos impusieron desde los años 40, desde 1939, y que por lo menos en los últimos años ha sido costosísimo para México. Siempre lo ha sido, pero sobre todo en los últimos años. Y entonces hubo una crítica del secretario Osorio Chong, pero que retoma ahora el gobierno federal y Peña Nieto al decir, no está funcionando, esto está generando más costos que beneficios, tenemos que modificarle. Y lo que se discute ahora, lo que se ha discutido en estos días por parte de expertos, de organizaciones, se quedó corto. Se quedó muy corto porque, por un lado, aumentan el gramaje, en donde ya no te van a penalizar, a criminalizar, del 5 al 28 gramos. Sí. No es poco, pero la pregunta que todo el mundo está diciendo, lo está diciendo también el senador Roberto Gil, que trae una iniciativa más fuerte de despenalizaciones, y de dónde lo sacas sin vincularte con alguna de las redes ilegales. Porque si no se va a poder producir aquí, como ya se está haciendo en Estados Unidos, si no se va a poder distribuir legalmente, si no se va a poder comercializar legalmente, pues que tenga esos 28 grados, ya entró en alguna parte con las redes ilegales. Muchos dicen, bueno, por lo menos que se rompa un poco el paradigma y de aquí para adelante a que se ajusten. Es nada más una iniciativa, se puede modificar en el Congreso, ahí el PRD tendría mucho que hacer, que es el que principalmente está impulsando la despenalización, para que se ajuste y digan, bueno, si vas a descriminalizar el consumo, no a legalizarlo, pero sí
pues tienes que aceptar alguna forma de producción legal, de venta legal, porque de lo contrario, como ocurre, por cierto, por ejemplo, en California, donde es nada más también medicinal, pero ahí está ya legalizada la producción con ciertos controles, pues está despenalizado, la distribución y la venta, pues es lo congruente. A ver, yo celebro, así como decíamos que no escuchaba, el presidente no tenía esta sensibilidad en su equipo gobernante, creo que en esta ocasión tuvo sensibilidad. Lo digo específicamente porque cuando salió el tema de las drogas, hizo una cosa que desde mi punto de vista fue inapropiada, que fue fijar posición. Yo voy a llamar unos foros, pero les advierto, ¿sí? Estoy en desacuerdo. No, cuando eres presidente no puedes hablar personalmente, ¿no? No te quitas la cachucha y ahora soy ciudadano. Para mí la única moral pública es la ley, ¿no? Entonces, nada de que me quito la investidura y digo a mí sí me gusta esto, ¿no? Ahí creo que cometí un error que lo corrigió con creces, porque los foros fueron genuinos. Fue gente importante de los dos lados, salieron conclusiones importantes y al final también corrige el error de decir no voy a ir a la sesión especial, a la UNGAS, a la ONU, y corrige y sí va. Y creo que da un discurso bueno, redondo, fijando este avance que ya mencionó y no voy a repetir Crespo, dándole, se te olvidó mencionar, dándole el enfoque de salud pública y de derechos. Que es muy importante. ¿No? Que es muy importante. Eso en sí hay que reconocerlo. ¿Qué me hubiera gustado a mí, María Amparo Casar? Pues me hubiera gustado que cuando menos hubiese ido tan lejos como fue la sentencia de la Suprema Corte de Justicia con respecto a los 4 individuos que se ampararon para poder cultivar, consumir marihuana, ¿sí? A mí, si ya lo dijo eso la Corte, pues debería de mandar una iniciativa a la Ley de Salud para que tuviéramos todos los mismos derechos. Y quiero mencionar un avance más que no me parece menor y que si me apuran mucho, compañeros, es el más importante, que es la posible amnistía a todos estos muchachos, sobre todo digo muchachos, sí lo anunciaron, de estos muchachos para que salgan de la cárcel. La mitad de la población en México está encarcelada por delitos contra la salud. De esa mitad, 73% están ahí por portar 5 gramos o 5.5 gramos de marihuana. Si sacan a esa gente de la cárcel o cuando menos ya no vuelven a meter a esa gente a la cárcel, creo que eso es de verdad una descriminalización y nos estarían haciendo un doble favor. Uno, no meter a estos muchachos a esas escuelas de la delincuencia que son las penitenciarías y darle aire también a las penitenciarías que están, sabemos, sobrepobladas. Así que celebro esto, siempre quiere uno más, pero esto es reconocible. Ahora, en el inicio dice que la guerra contra el narcotráfico no ha funcionado. Sí. Eso es fundamental. Es la guerra la que lleva a cosas como lo de Ayotzinapa y lo de Iguala y miles de muertos. Entonces, si se dice no ha funcionado, entonces que ya no siga. Y no anunciar, bueno, ahora pueden en vez de 5, 28 gramos. No, es demasiado grande la afirmación inicial. La guerra no sirvió. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a la raíz de eso. Es seguir todavía, al menos por las inercias, la guerra. No se ha hecho explícito cómo se va a obtener la marihuana legal. La guerra sigue sabiendo que ya no tiene sentido. No es la primera vez, hay guerras que se siguieron ya sin sentido. Por ejemplo, la que Alemania inició, la Segunda Guerra Mundial que inició en la primera mitad del siglo XX, la siguieron cuando ya no tenía ningún sentido y así la pagaron. Nosotros tenemos que detener esa guerra e ir más allá de los 28 gramos. Tenemos que ir al fondo de todo lo que está pasando. Lo de Ayotzinapa no es por marihuana, es por opio. Es heroína, quinto camión ese que no ha sido misterioso camión de la conexión
Iguala, Chicago. Entonces tenemos que entrarle también a eso, porque si se quita lo de la marihuana, pero se sigue con lo del opio, no va a haber una gran diferencia. Ya está bien que ponemos en duda la idoneidad de esta guerra. Ahora vamos a asumir todas las consecuencias de eso y detenerla. En el trasfondo está el poco respeto a la vida humana que tiene Enrique Peña Nieto y su gobierno, al igual que Felipe Calderón. Y voy a dar algunas cifras para demostrarlo, sin quitarle méritos a que ahora los 28 gramos significan 2 cajetillas de cigarros. Es decir, estamos hablando de una buena cantidad de carrujos los que van a poder cargar. No sabemos dónde la van a comprar, pero bueno, eso es otra historia. En los ataques a las Torres Gemelas murieron 3,000 personas. Y Estados Unidos lo consideró una guerra y desató, en recuerdo de esas víctimas, la invasión de un país y cambió profundamente su sistema jurídico para poder combatir a los terroristas. El FBI se dedicó casi por completo a combatirlos, se crea Homeland Security, la Secretaría de Seguridad Interna, se remodela todo el aparato de seguridad por solo 3,000 muertos. Porque el valor que tiene la vida humana es diferente. Una estadística, de acuerdo a cifras del FBI, en Nueva York murieron aproximadamente 30 personas por el crimen organizado, por las mafias, por año, 30 por año. En Ciudad Juárez en un año fueron 11, 12,000. Y sin embargo, no han cambiado la estrategia. Coincido con Lorenzo. Es decir, llevamos 170,000 muertos y no, primera vez, por cierto que reconocen que la guerra no funciona con esos parámetros, pero no la están cambiando. ¿Cuántos muertos van a necesitar, señor presidente? Sí. Margarita Zavala, insisto, para que cambien la política contra las drogas, que no está funcionando. Entonces, sin, por supuesto, demeritar lo de los 2 cajetillas de carrujos que ahora pueden cargar, es insignificante frente a la tragedia humanitaria. Es llevar el asunto al problema. Ahora sí, lléguenle con ganas a la mota, sin miedo, sin tomar en cuenta que es muchísimo más que eso. Es que yo creo que se centró en el enfoque de salud y por eso el acto en donde se presentó esta iniciativa y se firmó fue la Secretaría de Salud, es el mensaje. Incluso a Naciones Unidas fue acompañado Peña Nieto por el Secretario de Salud, Narro. Lo que pasa, lo que están diciendo, y yo coincido, se tiene que adecuar. O sea, si va a ser el enfoque de salud pública, que por cierto, es el que teníamos en los años, antes de los años 40, ser el enfoque de salud pública. Los norteamericanos nos obligaron a adoptar este enfoque punitivo de prohibición, pero hace falta muchas cosas para adecuar el enfoque de salud pública. Y diferiría un poquito con Amparo, decir, el de derechos humanos, el enfoque de derechos humanos, ese es el de la Corte. No es el gobierno mexicano no quiere aceptar el de derechos humanos porque implicaría abrir mucho más. Discursivamente lo dijo. Sí, en relación, por ejemplo, con los presos, ¿no? Sí. Pero si vas a adoptar el de derechos humanos, que es decir, déjale a la gente a que decida lo que va a ingerir o no ingerir, como se hace con el alcohol, como se hace con el tabaco, no a promover el consumo, sino a dejar que a final de cuentas tú decidas qué es lo que... Pues entonces las consecuencias son mucho mayores de lo que el Estado mexicano y el gobierno mexicano están dispuestos, porque implicaría ya un esquema, desde luego, de despenalización mucho más amplio del que tenemos, y ese es el que no les gusta. Por eso tú decías, bien, no están llegando al nivel de lo que la Corte. Hacia eso se tendría que avanzar ahora. Al lúdico. Pasar incluso desde salud pública al lúdico. Al de derechos humanos, al de reconocer nuestro derecho de decidir qué ingerimos o no. Yo ahí nada más agregaría una cosa, porque además creo que la gente merece esa información. La legalización de la marihuana o la descriminalización no le va a hacer ni cosquillas
al crimen organizado, ni a los homicidios, ni al secuestro. O sea, la legalización de la marihuana o la descriminalización, eventualmente la legalización, es una cuestión para mí también de libertades individuales y del enfoque de salud pública, pero lo tenemos que tratar de manera distinta. Ahora, dado que abrió en el discurso, y en eso creo que tienes toda la razón, dado que abrió en el discurso que íbamos a cambiar el enfoque punitivo, ¿quién nos va a decir algo sobre una nueva estrategia? Pero no he oído una palabra de nadie. Se nos termina el tiempo en este segmento, nos vamos al último. Y hablando de derechos humanos, que es con lo que iniciamos este programa de Primer Plano, ayer se dio una manifestación, bueno, en realidad 29 manifestaciones, fueron 29 entidades federativas, de marchas de mujeres que denuncian las violaciones cotidianas, la violencia intrafamiliar y el nulo caso que le hacen las autoridades a este delito muy específico. Por eso se le llamó en algún sentido la marcha contra el silencio, contra la ignorancia que muestran, ¿sí?, o que han decidido mostrar las autoridades frente a estos delitos que se cometen diariamente. Hay lugares, como siempre hay un ranking, el Estado de México, aunque usted siempre haya creído que fue Ciudad Juárez donde más, en realidad el Estado de México es el que más feminicidios ha tenido, después seguido por Chihuahua, en donde por fortuna se ha disminuido este delito, ¿sí? Y es un delito que va desde la violación hasta el acoso sexual, de que puedes perder tu trabajo si no te acuestas, no tienes relaciones sexuales con el jefe, pasando por, ya no me gusta exagerar, me parece exagerado lo de la ley del Distrito Federal, las miradas lascivas, pero es insultar y también la discriminación a las mujeres. Había contingentes de todo, de sexoservidoras, de transvestis, de académicas, bueno, nos acompañaron por fortuna muchos hombres, me hubiera gustado que fueran más, pero era esto, ¿sí? Visibilizar la terrible situación que viven las mujeres de todas las clases sociales, eso me parece importante. Mientras empezaba la marcha, siempre tarda uno en empezar a arrancar del Monumento a la Revolución al Ángel, pues me di a la tarea de, no sé, recabar testimonios, ¿no?, ahí cuando estábamos en el Monumento a la Revolución. Y si me permiten, yo sé que eso no se usa, pero como no me pude aprender toda la información, uno de los testimonios que recabé, no quizá el más sobrecogedor en términos de que no voy a hablar de una violación o de una golpiza o de alguien que le mete en una bolsa de plástico, ¿sí?, para que confiese, como vimos en los videos la semana antepasada, sino una víctima, una trabajadora del sector público federal, víctima de hostigamiento sexual, pero ¿dónde creen ustedes? En el Centro Nacional de Equidad de Género, de Salud y Salud Reproductiva, de parte precisamente del director. ¿De qué dependencia creen ustedes? Del Programa Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Familiar y contra las Mujeres, de la Secretaría de Salud Pública, ¿sí? ¿Cómo se llama el personaje? Ella no ella quiero no, dar él. el nombre. Lleva 3 años con el litigio y no es ella, son 3 compañeras. Adalberto Santaella, que es el Solís, que es el director del Programa Nacional de Atención, repito, y Prevención de la Violencia Familiar y contra las Mujeres. Lo traigo a la mesa, Sergio, Lorenzo, José Antonio, porque si esto ocurre ahí donde debe de prevenirse, pues imagínate en la situación de indefensión que están la gran mayoría de las mujeres. En todo caso, creo que logramos visibilizar el problema, ¿no? El presidente y alguien más del gabinete insisten en que el tema de la corrupción es cultural. Bueno, ya le llovió sobre ese punto. Pero la violencia contra las mujeres probablemente sí tiene una raíz cultural, pero muy fuerte. Y arrancarla va a costar también mucho tiempo. Esta manifestación que acaba de pasar debe de ser mucho más grande, debe de ser, pero 10, 20, 30 veces más grande,
y debe de tener las mismas características que las manifestaciones que hemos visto cuando se violan otro tipo de derechos humanos. Las de Ayotzinapa, la protesta cuando empezó, fueron protestas masivas. Tenemos que hacerlas así también. Ahí sí es realmente importante la masa, porque participar en estos pronunciamientos públicos y colectivos es también que cada uno de los que participan asumen que los valores tienen que cambiar, que sí, viene de siglos en México, pero que ya estuvo bien, que ya es la hora de echar adelante una nueva actitud, tirar esa carga y comprometerse todos. Esto sí es cultural y hay que atacarlo así. Desde ese punto de vista que mencionas, es una tapabocas a Fernando del Paso cuando habla de bulimia de pasividad de los mexicanos. Yo no lo comparto, aclaro. La mayoría de la población, según encuestas, quiere participar. Sí. Pero la mayoría no participa. Porque no tiene organizaciones, porque no hay canales, porque los partidos no funcionan para recoger los puntos de vista o las inquietudes sociales. Faltan organizaciones intermedias, faltan organizaciones nacionales. Y en ese sentido, además de sumarme, por supuesto, a lo positivo del esfuerzo, resaltar el papel de vanguardia que ha jugado el movimiento feminista en México. De hecho, han estado siempre adelante en la forma de protestar, en la forma de transitar de la protesta a la propuesta, de la negociación y la gestión. Creo que esta marcha es un llamado en torno a un tema que permite superar las diferencias que hay por muchos aspectos en el movimiento feminista y social. Sí. Es contra la violencia de género y en ese sentido, pues creo que es una señal tan positiva como lo que está pasando en universidades, en un buen número de lugares, que estamos buscando fórmulas de participar a partir de un hecho. Ni los gobiernos, ni los partidos nos van a dar soluciones a esa trinidad de horror que es corrupción, violencia e impunidad. Yo creo que las mujeres siguen siendo, por lo menos en México, muchos otros países incluso peor, pero en México desde luego todavía, un grupo vulnerable. Porque normalmente decimos grupos vulnerables son grupos minoritarios, pequeños, que están en el margen, que de pronto no tienen defensa. Aquí no es minoritario, aquí es la mitad de la población y sin embargo siguen teniendo condiciones de afectación y de vulnerabilidad con los crímenes de feminicidio, con la violencia familiar, etcétera. Hay otros grupos quizá más vulnerables. Hablabas, por ejemplo, de las prostitutas que también marcharon, o los travestis que son totalmente vulnerables, marginados, etcétera, a nadie les importa. Entonces hay muchos grupos vulnerables, más vulnerables unos que otros, pero las mujeres, desde luego que siguen siendo un grupo vulnerable, que están en inequidad en muchas circunstancias, están en desventaja. Pero yo creo en lo de la participación ciudadana, yo creo que puede haber muchos ciudadanos que sí están totalmente enajenados de la política, o sea, no les interesa saber nada, no los convocas a nada, no sé qué porcentaje, pero es un porcentaje importante que ya ni siquiera a las urnas va, es decir, el mínimo de participación que es ir a las elecciones, pues el año pasado la mitad no fue a votar, ni se presentó en las urnas, o sea, ya no quieren saber. Y de los que sí, por un lado hay élites que sí se organizan y participan mucho, pues son élites, pues las organizaciones que están en lo de la ley anticorrupción, bueno, qué bueno, pero son muy pocos que están organizados. Y de los otros, o están alineados con los partidos y siguen las directrices de los partidos, y hay otros que sí quieren participar, pero de pronto son estrategias que se contraponen y chocan, no están de acuerdo unos con las otras, y se neutralizan, y entonces de ahí ya no sale nada. Entonces, quizá no sea totalmente bulimia, aunque en muchos casos sí hay bulimia, pero de los que sí quieren participar, hay contradicciones muy fuertes, incapacidad de organización, no hay recursos, no hay acceso a los medios, y eso dificulta mucho que los esfuerzos que surgen de la sociedad civil se traduzcan. Por ejemplo, 600,000 firmas para lo de la ley anticorrupción, es muchísimo, pero de un padrón de 80 millones. Una comparación. Uno y uno. La encuesta de cultura cívica del 59 se replicó en el 2009. La UNAM lo hizo. Y
se cayó el deseo de participar en los partidos al 4% y se disparó el deseo de participar en organismos civiles a un 48%, dando cifras comparando 50 años. Estás hablando, y lo dijiste muy bien, porque me voy a pelear contigo, Sergio, del deseo y de la indignación, ¿sí? Al hecho, ¿sí? Hay un gran trecho. Yo sí estoy de acuerdo con Del Paso que hay una bulimia y que creo que tienes una visión benévola de la sociedad civil. La sociedad civil somos corruptos, ¿sí? No denunciamos. Podemos ver a alguien que la están violando ahí en la calle y no la ayudamos, o alguien que se cae en la calle y no la ayudamos. Aquellos que quieren hacer organizaciones lo han hecho desde los empresarios más ricos hasta una gente como Eufrosina Cruz, que logró ser, a pesar de usos y costumbres, logró organizar un movimiento para poder llegar a ser diputada. Sí tenemos una sociedad, somos una sociedad muy apática y que nos gusta mucho quejarnos, pero hacemos muy poco Pues ya nos pelearemos en otra ocasión. Bueno, nos peleamos en otra ocasión y en todo caso también hay que echarle ganas a la sociedad, no solamente el gobierno, también hay que autocriticarnos y creo que si le elevamos el listón de exigencia a nuestro gobierno vamos a estar mejor todos. Lo esperamos el próximo lunes en otro de Primer Plano.